¿Me confirman? Sí, se logra ver, doctor. Sí, ¿no? A ver, no sé qué pasa con mi imagen, que está latiendo un poquito, de repente no sé qué cosa podrá estar sucediendo, pero ¿ves? No sé, bueno, no sé si ven claro también mi imagen, pero bueno, no nos interesa tanto ello, sino interesa las diapositivas que voy a permitirles pasar, ¿correcto? Poco a poco se va solucionando el detalle. ¿Me escuchan bien? Creo que sí, ¿no? Vamos entonces a hablar. A ver, antes de empezar, siempre me gusta comentarles algo, ¿no? Primero, mi nombre es Néstor Cruzado Ubi, para los que ingresan por primera vez. Yo soy médico de profesión, así que no soy neumólogo, soy especialista en salud familiar y nutrición. Y bueno, pues creo que ustedes son de la zona de Trujillo, ¿no? ¿No? Pues mi padre fue trujillano, o sea, nació en Cierto. Trujillo, ¿no? Trujillano de pura cepa, ese soy yo, así cantaba mi padre, ¿no? Así que de repente por ahí somos familia con doña Cintia, ¿no? Por algún sitio tenemos que ser porque mi padre era de allá también de la zona. Yo lo que quisiera ahorita es que se pongan a pensar ustedes en lo que comen, en lo que se alimentan durante el día. A ver, toman su desayuno y pónganse a pensar qué toman en el desayuno. ¿Almuerzan? Pónganse a pensar qué comen en el almuerzo, ¿no? Y en la cena, y si hay lonche, si salen a la calle y comen algo más. Yo lo que quisiera es que se pongan a pensar todos esos alimentos que usted se pone en una mesa y la cantidad que se pone, la cantidad que se pone, ¿no? 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 O si se van de repente a un menú y van a un mercado, como me gusta a mí, porque ahí se come donde se come más rico es en el mercado, ¿no? Pero te sirven pues un cerro de arroz, te sirven un cerro de arroz, ¿no? Te ponen pues tu menestra, pero ya un poco reducida, si es que comes un arroz con frijoles, ¿no? Por un ejemplo, y te ponen pues tu presita, tu adobo, o algo ahí que, ¿no? Y cuatro lechuguitas, o una ramita, una tajadita de lechuga y cuatro cebollitas. ¿Correcto? Eso es lo que comemos, pero previo a ello te tomaste una sopa con bastantes fideos, con yuca, con papa, ¿no? Y las verduras las dejas. Te tomas el caldito, te comes la papa, la yuca y las verduras las vas dejando porque no te agradan las verduras, ¿no? Y terminas con tu gaseosa, tu rica gaseosa, ¿no? Una gaseosa que tiene pues en un vaso, podríamos decir con agua, 4 cucharadas o 5 cucharadas de azúcar, y eso es lo que estamos comiendo, ¿no? Y alimentándonos de repente de una manera especial o equivocada, ¿no? Entonces, si tú te pones a analizar todo lo que ves ahí, vas a ver que hay harinas, hay tubérculos, hay cereales, hay grasa, hay proteínas, hay ácidos grasos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que yo quiero que entiendan y por qué tienes que comer en una cantidad ideal para que tú no subas de peso. Porque ese es otro de los problemas, ¿no? Comemos más de lo que gastamos. Y eso de lo que comemos más que lo que gastamos se transforma en lo que es lo que se conoce como las calorías. Consumimos, por decir, 2.000 calorías, pero comemos 2.500, 2.800, 3.000. Por eso es que nos engordamos. Porque no sabemos, ¿no? Relacionar la actividad que realizamos para quemar calorías con las calorías que nos dan los alimentos, porque no sabemos qué cantidad tiene cada, ¿no? nutriente, la cantidad de calorías que nos puede ofrecer. Entonces, ese es el tema de hoy. El tema de hoy es, pues, ¿no? Nuestra ración alimenticia, hoy el tema de hoy es muy interesante porque es la alimentación y la ración alimenticia. Habíamos hablado la vez pasada, ¿no? Sobre lo que es el sobrepeso y la obesidad, y ahí pues hablábamos de que estamos comiendo muy mal, que nos estamos alimentando muy mal, y que te explicaba que las manos son prácticamente digamos, la forma de la ración que debemos ingerir de los diferentes nutrientes, de los diferentes alimentos, ¿correcto? Entonces, ¿qué cosa es una ración alimenticia? ¿Qué es una ración alimenticia? Eso es lo que tenemos que comentar, ¿no? Porque mucha gente a veces se puede equivocar, ¿no? Y cree que dieta, ración son cosas, ¿no? De comer menos, de comer más, etc.
etcétera, no es así. Antes de ello te comento, si la gente está con obesidad, o hay personas que están en este proceso de desnutrición, otras con anemia, y entre otras enfermedades, muchos trastornos y muchas enfermedades, hay una causa fundamental, y es la incapacidad de absorber los nutrientes, ¿no? No se absorben los nutrientes. ¿Y por qué no se absorben los nutrientes? Por la suciedad del intestino y el colon. Yo siempre hago el ejemplo de la naranja porque me parece lo más fácil. Yo como una naranja, la naranja llega al intestino y se transforma en vitamina C. Ese es el nutriente. Ese es el nutriente, la vitamina C. La naranja es el alimento. Pero esa vitamina C tiene que atravesar la pared intestinal para llegar a la sangre, recorrer por todo el organismo y en cada una de nuestras células dejar el nutriente que es la vitamina C y este se convierte en energía. A eso se llama nutrición. A eso se llama nutrición. ¿Correcto? Entonces, si nosotros tenemos los intestinos sucios, ¿no? Y el colon lo tiene sucios, entonces no se van a absorber los nutrientes. Por lo tanto, fundamental es hacerse una limpieza intestinal, que sería el tema de la siguiente semana. Hablar sobre limpieza intestinal, cómo debes hacerte una limpieza intestinal para eliminar ese engrudo que no permite que se absorban los nutrientes. La gente come, y ahí vienen los diferentes nutrientes, la gente come muchos carbohidratos, que en otras palabras vienen a ser las harinas. Las personas comen muchos lípidos, que vienen a ser las grasas. Comemos mucha sal, mucho azúcar, muchos saborizantes y muchos preservantes. ¿Pero qué hemos dejado de comer? Proteínas, vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra y agua. Si seguimos comiendo en exceso lo que te menciono, carbohidratos, lípidos, sal, azúcar, saborizantes, preservantes, y en deficiencia, proteínas, vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra y agua, esto es una forma de decir que hay una mala nutrición. Y esta mala nutrición, por ir a estos extremos, pues pueden traernos diversos trastornos, enfermedades degenerativas y, por supuesto, envejecimiento prematuro. Por eso es que tenemos que cambiar el detalle. Donde dice exceso, hay que poner, digamos, deficiencia, y donde dice deficiencias hay que comerlo de repente, entre comillas, en exceso, aunque no es lo ideal, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a ver qué cantidad de nutrientes debemos comer. Entonces, ¿qué cosa es una alimentación saludable? ¿A qué le llamamos alimentación saludable? Uno de los aspectos fundamentales para el mantenimiento de nuestra salud es una buena alimentación. O sea, si nosotros queremos tener buena salud, nos tenemos que alimentar bien. Por ello, a lo largo de esta actividad, vamos a conocer los diferentes alimentos que necesitamos para vivir, así como los nutrientes que cada uno de ellos incorpora a nuestro organismo. O sea, a que cada uno de estos alimentos incorpora a nuestro organismo. O sea, los alimentos que comemos, digerimos, se van a transformar en nutrientes, como te lo dije. Entonces vamos a ir conociendo todos esos nutrientes, todos esos alimentos, ¿correcto? ¿Qué cosa viene a ser una dieta alimenticia? El hábito alimentario, también conocido como régimen alimentario, o también se le conoce a veces como dieta alimentaria. Dieta no es que vas a comer menos. Hoy estoy haciendo dieta. No, dieta no es que estás haciendo una dieta. Dieta es lo que comes. Lo que tú tienes que aprender es qué dietas tienes que hacer para diferente tipo de problemas. ¿Correcto? Pero entonces una dieta es el conjunto de sustancias alimentarias que se ingieren, formando hábitos o comportamientos nutricionales de los seres humanos. Por supuesto que esto forma parte de un estilo de vida. Si tú ves que en una familia son todos gorditos, ¿es por qué? Porque están comiendo mal y esta es una forma de estilo de vida. A ellos se les acostumbraron a que ingieran así. Nuestros padres nos enseñaron a comer y de repente nos enseñaron a comer mal, o aprendimos por la situación actual a comer mal. Hoy día la gente se inclina a las comidas rápidas, a la chatarra, etcétera, etcétera. Y ese es el gran detalle. Dieta proviene del griego diaita, que significa modo de vida, ¿no? O sea, ¿qué es una dieta
alimenticia son los alimentos que uno debe comer diariamente de acuerdo a dos situaciones fundamentales, a las porciones adecuadas y al tipo de nutriente que tienes que ingerir. Entonces, ¿qué cosa es una ración alimenticia? Es la cantidad de alimentos que la persona debe ingerir para compensar sus pérdidas, tanto materiales y energéticas del organismo durante ese día. Esta ración alimenticia debe ser completa. ¿Qué quiero decirte? Que debe ser completa, que debe tener todos los nutrientes, que debe tener los diferentes tipos de alimentos, como por ejemplo los carbohidratos, o sea, hemos dicho las harinas, los lípidos o grasas, las proteínas, vitaminas, minerales y agua. Y por supuesto, hoy más que nunca, fibra, porque la gente no... A ver, hay alguien que está ingresando. Y fibra, hay que agregar fibra porque ya estás comiendo menos cantidad de fibra. Y por supuesto que debe ser equilibrada. O sea, estos nutrientes que vas a ingerir deben estar repartidos guardando una proporción entre sí, ¿correcto? Entonces ahí tú estás viendo en un platito, una serie de alimentos que tú tienes que repartirlos en forma adecuada para que compenses esas pérdidas materiales y esas pérdidas energéticas durante el día. Tienes que recuperar todo eso que has perdido durante el día y eso lo vas a hacer con los nutrientes. Entonces, ¿qué es la nutrición y nutrientes? La nutrición consiste en obtener los nutrientes que hay en los alimentos. Ya hemos hablado de un ejemplo. Naranja es el alimento, vitamina C es el nutriente. O sea, la nutrición consiste en obtener esos nutrientes, ¿no? Comer una naranjita ya tú te estás nutriendo porque estás, ¿no?, recibiendo ese nutriente que es la vitamina C. Y esto tiene que hacerse mediante un conjunto de procesos físicos y químicos internos, y hacer llegar a todas las células. Nosotros somos un grupo, un sinfín de células. Comenzamos con dos celulitas. Papá pone espermatozoides, mamá pone óvulos, se unen y eso se forma una sola célula. Esa se divide en 2, en 4, en 8, 16, 32, 64, 128, etcétera, etcétera, hasta los millones de células que tiene un ser humano. Pero para que esas células puedan vivir, necesitan del nutriente. ¿Correcto? O sea, esto se tiene que llegar a todo. Y eso a través de la sangre. Entonces, los nutrientes vienen a ser compuestos químicos contenidos en los alimentos. Y definitivamente te van a aportar a las células todo lo que ella necesita para poder vivir. Te va ahí a proveer de nutrientes como las proteínas, los glúcidos o los carbohidratos, los lípidos, las vitaminas, los minerales, etcétera, 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 ¿no? Esos son la nutrición y esos son los nutrientes. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función cuando tú ingieres un alimento y se transforma en nutriente? ¿Qué hace el nutriente dentro de tu organismo? Realiza tres funciones fundamentales. La primera, que es energética, o sea, te da energía. Si tú te levantas y sales a trabajar sin tomar desayuno, estás malogrando el motor de tu cuerpo. Tú tienes que salir a trabajar ingiriendo algo porque tú necesitas esa gasolina que es la energía. O sea, la función de los nutrientes, la función energética, aporta energía para el buen funcionamiento celular. Necesitamos nutrientes energéticos para poder hacer todas las actividades del día, para hacer nuestras actividades. Ejemplo, para caminar o correr hay que mover las piernas. Y esto se consigue cuando se contraen estas células de los músculos. Pero para que esto ocurra, estas células de los músculos necesitan energía que se va a obtener de algunos nutrientes. Por eso es fundamental. Tiene esta función energética, tiene una función estructural y tiene una función reguladora. ¿Cuál es la función, no, digamos, estructural o no reparadora? Estos nutrientes van a proporcionar los elementos materiales que son necesarios para formar las estructuras del organismo. Sobre todo estos organismos que están en crecimiento y que van renovando, ¿no?, el organismo.
En épocas de crecimiento, o sea, en épocas que los niños ya comienzan a pasar por estos procesos y comenzar a crecer de tamaño, nuestro cuerpo va aumentando unos centímetros al año. Y esto es posible si se aporta estos materiales que son necesarios para que las células puedan dividirse y aumentar el número de ellas. O sea, necesitas tú reparar ese desgaste que haces durante todas las actividades del día, tú las necesitas recuperar y eso lo vas a hacer a través de esta función que tienen los nutrientes, que es plástica reparadora o estructural. También durante la vida se están reponiendo células que mueren, por ejemplo, las células de la piel, los glóbulos rojos, las células destruidas en una herida, para lo cual es imprescindible, ¿no?, aportar este material al organismo. Y por supuesto, la otra función de los nutrientes es la función reguladora. ¿Para qué? Para controlar ciertas funciones, ciertas reacciones químicas que se producen en la célula. Para que todo funcione bien en nuestro organismo, necesitamos de unos nutrientes que van a hacer que esto sea posible. O sea, para recuperar, para dar energía, para regular todas las funciones que tienes en el organismo, necesitas de los nutrientes. Y para eso tienes que conocer qué tipos de nutrientes, pues, no tenemos y debemos conocer. Por lo tanto, los nutrientes se dividen prácticamente en macronutrientes y micronutrientes. Macronutrientes, ahí tienes los hidratos de carbono que vienen a ser las harinas, las proteínas y las grasas, ¿no? Los hidratos de carbono, las harinas, tú bien lo sabes, los tubérculos, todo eso se transforman en almidón o se transforman en azúcar, o sea, se transforman en glucosa. ¿Por qué crees que al diabético le disminuyen el consumo de carbohidratos, el consumo de pan, el consumo de harina, el consumo de fideos? ¿Por qué? Porque eso se transforma en azúcar. Las proteínas que ingerimos son de dos tipos, de origen animal y de origen vegetal, ¿no? Y las de origen animal, la carne, sus derivados, las de origen vegetal pueden ser las leguminosas, las oleaginosas. Tienes las grasas que pueden ser saturadas y las insaturadas e incluso las trans. Y por supuesto tienes los micronutrientes. Los micronutrientes son dos tipos, las vitaminas y los minerales. Todo esto, nutrientes, tienes que ingerirlos en tu dieta diaria y tienes que agregarle fibra y agua, fundamentalmente si es que tú quieres vivir, ¿no?, con buena salud. Entonces, hemos dicho los macronutrientes y ahí tú tienes los tipos de hidratos de carbono, ¿no? Cereales. Todo el mundo conoce los cereales, el arroz, la avena, el trigo, la cebada. Los tubérculos, la papa, la zanahoria, la yuca, la cúrcuma. Los azúcares, el azúcar, la mermelada, esos son los hidratos de carbono que hemos dicho que se van a transformar en glucosa. Tienes los lípidos o grasas que se van a transformar en ácidos grasos. Hay ácidos grasos saturados que son generalmente los que provienen de las grasas de origen animal y que son las más dañinas. Y tienes los ácidos grasos insaturados que generalmente son de origen vegetal, que son los mejores, pero que son los que menos comemos. Y las proteínas que pueden ser, ya hemos dicho, de origen animal, como la carne y sus derivados, y las de origen vegetal, las oleaginosas. Entre ellas tenemos la soya, el girasol, el maní, las aceitunas, ¿no?, que es lo que menos comemos, y las leguminosas, las menestras, el frijol, las lentejas, los garbanzos, que aparte de ser un carbohidrato es una proteína. O sea, si yo me como un arroz con frijoles es suficiente. No necesito ponerle presa. No necesito ponerle carne, no necesito ponerle nada porque las menestras son proteínas. Y ese es el gran detalle y el gran error que a veces cometemos porque hemos acostumbrado a comer mal. Quizás nuestros padres nos enseñaron eso porque en sus épocas los alimentos eran diferentes. Los alimentos, pues, animales eran puros, sin hormonas, sin antibióticos. Los vegetales eran buenos. ¿Por qué? Porque no tenían insecticidas, pesticidas, agroquímicos. El abono era natural. Por eso quizás comían en cantidad y no tenían los problemas que se tienen ahora con esta tendencia a los
alimentos, ¿no?, rápidos como la chatarra, etcétera, etcétera. Los alimentos, los nutrientes que tú estás comiendo se van a transformar en calorías, ¿correcto? Cuando tú corres, pierdes calorías y te puedes adelgazar. Por eso que cuando una persona quiere adelgazar tiene que hacer ejercicio para quemar calorías, para quemar grasa, ¿correcto? Pero tus alimentos también te dan calorías. ¿Qué cosa es una caloría? Es una unidad de medida que se utiliza para expresar, ¿no?, en forma cuantitativa la energía contenida en los alimentos. ¿Cuánto de energía hay en un alimento? Este valor energético de los nutrientes, para que se pueda calcular, debe expresarse, y la unidad empleada es la kilocaloría o simplemente caloría. La energía que nos aporta son necesarias para mantenernos vivos, cumplir ciertas funciones de nuestro organismo y realizar las actividades físicas. Todo alimento tiene calorías, aunque sea en pequeñas cantidades, ¿correcto? Entonces, esto es una caloría. Entonces, ¿qué cosas son los hidratos de carbono? Volvemos a ese tema para que más o menos tengas la idea más centrada. Los hidratos de carbohidratos, en otras palabras, harinas. Las harinas, ya hemos dicho, los carbohidratos se dividen en cereales, tubérculos y azúcares, ¿no es cierto? Son fuentes de energía, por eso es que tú tienes que salir comiendo algún hidrato de carbono, un carbohidrato, saliendo de tu casa, porque eso es lo que te va a dar la energía. En otras palabras, es la gasolina que necesita tu carro, tu cuerpo. Más o menos una persona sedentaria, como el que está hablando ahorita, porque estoy sentado aquí en mi escritorio, ¿no?, haciendo mis consultas, haciendo mis capacitaciones, yo debo consumir en el día, en 24 horas, más o menos 400 gramos de carbohidratos. ¿Por qué? Porque cada gramo que yo coma de harina, de pan, fideos, etcétera, cada gramo, saca tu cuenta, cada gramo, ¿no?, va a hacer que en las células se oxiden y te den 4.1 calorías. Vamos a suponer un pan. Un pan pesa 30 gramos, más o menos. Eso es lo que determina la ley. Que un pan pese 30 gramos. Si lo multiplicamos por 4, serían 120. Quiere decir que en un pan me estoy comiendo 120 calorías. ¿Correcto? Cuando yo como este pan, estas harinas e ingresan en mi organismo, se transforman en glucosa. Se transforman en glucosa. Y eso es en azúcar. Por eso es que los diabéticos tienen que comer menos carbohidratos. Estos carbohidratos, ya hemos dicho, se dividen en cereales, tubérculos y azúcares, ¿correcto? Esos son los carbohidratos. ¿Qué son los lípidos? Son las grasas, lípidos o grasas. Son también moléculas biológicas que están presentes en tu organismo y son parte esencial para el buen funcionamiento del metabolismo. Es prácticamente la energía de reserva. La energía de reserva que tú tienes que tener, porque si no comes algo que te dé energía, tu cuerpo la va a aprovechar de estas grasas que están acumuladas. Una persona se dice que debe comer como mínimo 65 gramos en 24 horas. 65 gramos de calorías, de lípidos o grasas, ¿no? Esto es lo que tiene más o menos que comer una persona, 65 gramos. Pero tú te comes, pues, un chicharrón. Te vas y te comes 2 panes con chicharrones, bastante grasa, ¿no? O te vas a la pollería y te comes un cuarto de pollo, con cuánta grasa, papitas, la mayonesa, etcétera, etcétera, ¿no? Saca tu cuenta que si tú te comes un gramo de grasas, eso te produce 9.3 calorías. Hemos hablado de los carbohidratos, 4.1. Mira las grasas, 9.3. Por eso es que cuando tú comes demasiadas grasas, te vas a engordar más. Estas grasas, esta grasa que tú comes en tu organismo se convierte en ácidos grasos. Ácidos grasos saturados cuando tú comes grasas o alimentos de origen animal. Y ácidos grasos insaturados cuando tú comes alimentos de origen, grasas de origen vegetal, aceitunas, palta, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son los lípidos. Anda sacando tu cuenta. Carbohidratos 4.1, lípidos 9.3 calorías.
¿Qué son las proteínas? Ya hemos hablado antes que los nutrientes tienen una función estructural, plástica, ¿no? Esos son los alimentos de orden plástico que necesitamos para tener una buena salud y son necesarios para la vida. Las proteínas no nos producen muchas energías, simplemente son como reparadoras del desgaste que tenemos por las actividades que hacemos al día. Pero más o menos una persona debe comer, una persona en estado normal, una persona que tenga 70 kilos, porque mide unos 70, ¿no? O una persona que mide unos 60 y pesa 60 kilos, esa persona debe comer un gramo de proteínas por kilo de peso. 70 gramos, más o menos. Pero tú te comes toda una parrilla solo. En una parrilla te dan un cuarto de carne, 250 gramos, que eso puede servirle para 3 personas. Por eso cuando yo voy a una parrillada, ¿no? En el camino me llevo con 2 amigos, llego, pido mi parrilla y la divido en 3. Cada uno come su tercera parte y cada uno paga su tercera parte. Y como lo que verdaderamente necesito sin comerme todita la parrilla. Cuando tú comes proteínas, en tu organismo se transforman en aminoácidos. Es otro tema muy aparte para que conozcas lo que es la L-triptofano, la L-carnitina, la arginina, ¿no? Esos aminoácidos de cadena ramificada que se encuentran pues en algunos productos como la leucina, la isoleucina, la valina, o aquellos que forman, por ejemplo, el glutatión, ¿no? Son elementos importantes, esos son los aminoácidos, y en esos te transforman, y eso es lo que te va a ayudar para tener una mejor salud. Las proteínas se dividen, ya hemos dicho, según su origen, en animal, la carne y sus derivados, y las vegetales, que son las oleaginosas, maní, pecanas, aceitunas, y las leguminosas, que son las menestras, frijoles, lentejas, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces 4.1 calorías te dan también las proteínas. Al igual que los carbohidratos, 4.1 te dan también las proteínas. 9.3 calorías te dan los lípidos, las grasas. ¿Qué son los micronutrientes? Prácticamente vienen a ser esos nutrientes esenciales y se le denomina micro porque los necesitas en pequeña cantidad. ¿Correcto? En pequeña cantidad, pero vienen tan mínimo que tienes que comer las verduras en mayor cantidad, ¿no? Una ensalada, porque tienes estos micronutrientes, pero que son pocos, ¿no? El contenido en cada uno es poco. Son indispensables para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Entre ellos tenemos la vitamina, y las vitaminas se dividen en 2, las hidrosolubles, o sea, las que se disuelven en agua, y las que necesitan de grasas para poder disolverse. Y por supuesto, los minerales. Esos son los micronutrientes, ¿correcto? Las vitaminas, muchos las has escuchado, muchos buscan que ingerir vitaminas porque tu cuerpo no las puede producir, por lo tanto las tienes que consumir de alimentos. Sustancias orgánicas presentes en cantidades muy pequeñas en los alimentos. Muy pequeñitas vienen los alimentos, por eso es que tienes que comer una buena cantidad de ensaladas y no pues una lechuguita y 3 cebollitas. Son necesarias para el metabolismo, para el buen funcionamiento de la célula y para el crecimiento y el desarrollo normal de la persona. Existen 13 vitaminas esenciales. Significa que estas vitaminas se requieren para que el cuerpo funcione apropiadamente y las tienes que obtener de los alimentos. Se dividen en 2 grupos, las hidrosolubles, ya hemos dicho que son solubles en líquidos, y ahí tienes las vitaminas del complejo B y la vitamina C. Y las liposolubles, las que se disuelven, ¿no?, en lípidos, ahí tienes la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Esas son las vitaminas. ¿Y qué son los minerales? Son los elementos naturales, orgánicos y dispensables para que el cuerpo realice diferentes funciones en la célula, en nuestro organismo. Por ejemplo, los minerales necesitas para la formación de los huesos y las células sanguíneas, como por ejemplo el calcio, ¿no? Para el sistema nervioso, como el magnesio, ¿no? La producción de hormonas y actividades de los diferentes órganos de nuestro cuerpo. En las frutas se
pueden encontrar minerales, frutas, en las verduras encontramos los minerales, ¿correcto? El sodio, ¿no? El cloro, el sodio, por ejemplo, ¿no? La sal. Son diferentes elementos minerales que tu cuerpo los necesita para que puedan cumplir diferentes funciones en el organismo. Y por supuesto, tiene que ir acompañado todo ello con fibra. Si tú recogieras lo que comes en un día y lo llevas a un laboratorio y pides que te separen exclusivamente fibra, vas a conseguir 15 gramos en tu alimentación que estás comiendo en la actualidad. La alimentación de hoy es baja en fibra. Una persona debería consumir entre 30 a 45 gramos de fibra diaria y tú estás consumiendo 15 gramos. Por eso es necesario que ingieras un suplemento nutricional que tenga fibra. Por eso es que Teomar te crea el Teofibra, para que todos nosotros podamos consumir por lo menos una cucharada o un sobre diario de fibra para recuperar nuestras deficiencias y llegar al requerimiento necesario. Hay dos tipos de fibra, la fibra soluble y la fibra insoluble. La soluble es la que tiene una textura similar al gel. Esto va a permitir que la digestión se haga más lenta y va a ayudar a que se prolongue esta sensación de llenura, lo que va a ayudar a que controles tu peso. ¿Dónde los encontramos? En los pepinos, en los frijoles, en los frutos secos. Y la fibra insoluble es la que no se disuelve, se encuentra en el tracto digestivo, no se disuelve y va a permitir dar volumen a las heces. Además de eso, raspa los intestinos de ese engrudo que está pegado para que tú hagas una buena limpieza intestinal. Ayuda esta fibra a llevar una alimentación saludable. ¿Dónde la encontramos? En los vegetales de hojas verdes, en el apio, en la zanahoria, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son las fibras insolubles que tú las necesitas, tanto solubles como las insolubles. Agua. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante, ¿no?, el consumo de agua? Y fundamentalmente, ¿cuál es la cantidad? ¿Cuál es la cantidad de agua que debe ingerir una persona? Prácticamente una persona debe consumir su peso multiplicado por 35. Si yo soy una persona que peso 60 kilos y lo multiplico por 35, me sale 2100. Quiere decir que una persona que pesa 60 kilos debería tomar por lo menos 2 litros 100 de agua al día. Y en el transcurso del día, no tomar 1 litro en la mañana, otro litro en la noche, no. Tú tienes que tomar, lo que yo siempre recomiendo es por lo menos un vaso de 200 mililitros cada hora hasta completar 10 a 12 vasos de agua al día. ¿Por qué es importante que la gente tome agua? Fundamentalmente, ¿por qué? Porque ayuda a convertir los alimentos en energía. Mira qué interesante. Ya sabes que los alimentos, sobre todo los carbohidratos, se transforman en energía, las grasas se transforman en energía. Pero para que eso suceda más fácilmente tienes que tomar agua. Va a regular la temperatura de tu cuerpo. Ahorita estás haciendo calor, sobre todo acá en Lima. Entonces yo necesito tomar algo que regule, por eso tomo mi agüita heladita, ¿no? Humedece el oxígeno que respiramos, si no ingresaría tan seco el oxígeno que nos haría mucho daño. Ayuda a remover los desechos. Pero imagínate algo simple y sencillo, el hueso, que tú puedes pensar que no tiene agua, también tiene agua el hueso, y tiene más o menos el 22%. Por lo tanto, si tú no ingieres agua, vas a poner problemas incluso hasta en los huesos. Por eso es muy importante que las personas aprendan a consumir su agüita. ¿A qué le llamamos un balance de alimentación sana? ¿Qué es un balance de alimentación sana? Y aquí vengo, y aquí quiero que captes bien esta figura. Ya te dije que yo soy una persona sedentaria. ¿Por qué? Porque paro todo el día sentado aquí frente a mi lacto, haciendo capacitaciones, haciendo consultas, etcétera, etcétera, ¿no? Sedentario es la persona que trabaja prácticamente detrás de un mostrador. Estas personas que trabajan en los bancos, estas personas que trabajan como ejecutivos, esos son sedentarios. Y esa persona consume entre 2.000 a 2.500 calorías al día. Te comento, si yo no me levantara durante las 24 horas del día, si yo no me levantara, pues yo también consumo calorías, porque el cuerpo va a respirar,
el corazón va a latir. Hay una serie de actividades metabólicas que realiza la persona que simplemente echada yo consumo 800 calorías. Por lo tanto, si yo no ingiero esas 800 calorías, me adelgazo. ¿Mm? Una persona sedentaria consume entre 2.000 y 2.500 calorías. Pero te lo comparo con una persona activa. Una persona activa es el ama de casa. Es la persona que lava, es la persona que prepara los alimentos, sale al mercado, lleva a los hijos al colegio, plancha, cocina, ¿no? Y llegan los hijos, los baña, espera al marido también para bañarlos y echarle su talquito. Esa mujer se saca la mugre. Esa mujer consume más o menos entre 3.000 calorías al día. Y esa persona que está trabajando ahorita en esa calle donde vives tú, rompiendo veredas, no pistas, esa persona que está construyendo un edificio, esa persona que trabaja en construcción civil, consume más o menos entre 4.000 a 4.500 calorías. Si yo no recupero esas calorías que he perdido, entonces me adelgazo y me voy a enfermar. Por eso es que el alimento me brinda calorías para yo poner las necesarias y no enfermarme. ¿Correcto? Entonces, esta es la forma como gastamos esas calorías y cómo las vamos a recuperar. ¿Cómo las voy a recuperar? Yo que soy una persona sedentaria, entonces tengo que comer de carbohidratos, ya hemos dicho más o menos 400 gramos. Si eso yo lo multiplico por 4.1 calorías que me da el gramo de carbohidrato, yo estaría consumiendo 1.640 calorías. Si yo ingiero, hemos dicho 65 gramos de lípidos, y lo multiplico por 9.3, que son las calorías que me da un gramo de grasa, yo estaría consumiendo 605 calorías. Y si yo comiera mis proteínas, como yo tengo 70 kilos, solamente 70 gramos de proteína, si lo multiplico por 4.1, me dan 287 calorías. Quiere decir, ¿no?, entre las vitaminas y los minerales que te aportan poca cantidad de calorías, pero también te dan más o menos 25, quiere decir que si yo consumo de esa forma, yo estaría recuperando 2.532 calorías, por lo tanto, me mantengo en el equilibrio, ni mucho ni poco. Y si tengo 30 calorías, pues salgo a dar una vuelta a la manzana y con eso las estoy quemando y no tengo por qué subir de peso. Pero si yo comiera pues más, ¿no? 600 gramos, de repente más de 100 gramos de grasas y comiera muchas proteínas, entonces de repente yo estoy consumiendo 3.000, 3.200 calorías y yo las ingiero, pero las consumo haciendo una actividad 2.500, imagínate, tengo más de 800 calorías. Eso se transforma en grasa en mi organismo y eso es lo que me hace subir de peso. Por eso tengo que aprender a ingerir los alimentos. Y para eso tienes una idea muy práctica y muy sencilla que te la he conseguido para que tengas en cuenta esta situación. Por ejemplo, los carbohidratos debemos comer como el puño cerrado. O sea, si yo voy a comer arroz, tiene que ser como el puño cerrado. Esa es la cantidad de arroz que yo tengo que comer. ¿Correcto? ¿No? Si voy a comer pan, tengo que comer más o menos esa cantidad. Si voy a comer grasas, como está en la parte de abajo, grasas tiene que ser como, ¿no?, la parte pequeña del dedo, ¿no?, de la falange, nada más. De eso más o menos tiene que ser en grasa. Si yo quiero comer proteínas, tiene que ser más o menos el equivalente a la palma de mi mano. Si yo quiero comer frutas, tiene que ser con mi mano extendida. Pero si yo quiero comer verduras, tiene que ser con mis dos manos juntas y extendidas. Así medimos la ración de alimentos que debo comer yo, que soy una persona sedentaria. Por supuesto que el ama de casa o el que trabaja en construcción civil tendría que aumentar un poco más el consumo de ello, ¿no? Pero las madres en casa se sacrifican, le dan al esposo, ¿no?, le dan a los hijos y ella es la que menos come cuando debería ser ella la que coma más, ¿no? Ella debería ser la primera en sentarse, la primera en comer y después atender al resto. Pero aquí lo hacemos al revés. ¿Correcto? Entonces, esa es cómo medir una ración
alimenticia, y ahí la tienes en otra figurita, que no sé si le sacas una fotito o algo, porque sería interesante que tengas esta imagen para que veas, ¿no?, esta ración alimenticia, esta alimentación en su justa medida. Así debes comer: ensalada con las dos manos abiertas, arroz, cereales, tubérculos, el puño cerrado, proteínas, la palma de tu mano, frutas, también igual, o una mano abierta o un puño cerrado, y grasas tiene que ser como el dedo pulgar, por decirte. Esta es una ración alimenticia a la justa medida, ¿correcto? Y ahí tienes la figurita para que veas lo que tienes que comer y no ingerir mucha cantidad, más aún si estás subido de peso, ¿no? Si por una casualidad ingerir mis alimentos, pero salimos a la calle a comprar algo y por ahí se nos antojó, se nos metimos a un chifita, nos metimos a un pollo a la brasa y comenzamos a comer demasiadas calorías, ¿no? Entonces yo tengo que disminuirlas. Para eso tengo que hacer una actividad física. Una persona más o menos de 70 kilos que realice esas actividades, estas diferentes actividades, media hora, solamente media hora al día, tiene el siguiente gasto de calorías. Si me pongo a bailar, 147 calorías, media hora. Si me pongo a nadar, 268. Si corro, igual que bailar, 147. Si salgo a pasear, 107 calorías. Si hago yoga, 130. Si me pongo a pintar mi casa, 100 calorías por cada media hora. Y la forma más eficaz de bajar y disminuir esas grasitas es subiendo escaleras. Subiendo escaleras. Esa es la mejor forma. Búscate, si quieres hacer un ejercicio y quemar bastantes calorías para bajar, ándate a un edificio que tenga 10 pisos y súbete los 10 pisos, ¿no?, caminando. No uses ascensor y vas a ver cómo vas a tener grandes resultados, ¿no? Si no es mucho el sobrepeso, sal a caminar media horita, que con eso pues tendrías las posibilidades de disminuir más o menos unas 100 a 107 calorías en media hora. ¿Qué productos que tiene Teoma te ofrecen los diferentes nutrientes, ¿no? Y vamos viendo algunos que no tenemos en la actualidad, pero que ya se me ha comunicado que van a aparecer. Tienes los batidos saludables, donde tú puedes ver, tienes diferentes alimentos que te ofrecen los diferentes nutrientes, como por ejemplo las proteínas. Tienes la proteína aislada de la soya, tienes el suero de leche que también te brinda proteínas, tienes la quinoa, la kiwicha, la maca, el algarrobo, el aceite de sacha inchi, tienes la taurina, tienes aceites de origen vegetal. Todos estos, ¿no?, son los nutrientes, por ejemplo, que hay en el batido saludable. Es un alimento completo, que no significa que tú tienes que reemplazar tu alimentación por un batido. No, eso es un error, eso es un error. Los batidos no reemplazan a la alimentación, ¿no? Entonces ahí tú tienes estos alimentos y tú vas a hacerlo como una forma de recuperar algo de nutrientes, puede ser una vez al día. Una cucharada en un vaso con agua, lo disuelves y te lo tomas una vez al día. Si ya tú tienes algunas deficiencias nutricionales, entonces puedes tomarlo hasta 2 veces al día. El colágeno, ya sabemos que es una proteína, con lo cual estaríamos recuperando estos nutrientes. Es la proteína más abundante de nuestro organismo y que si tú la ingieres va a combatir de manera eficaz y natural el paso del tiempo. Va a evitar la aparición de arrugas, flacidez, pérdida de cabello, limitación de movilidad, regenera los principales tejidos. Por eso decimos que las proteínas son las regeneradoras de los tejidos. Fortalece piel, uñas, cabellos, ayuda a regenerar cartílagos, ¿no?, a regenerar y aliviar estas dolencias, ¿no?, traumáticas, etcétera, etcétera. El colágeno se dice que dejas de producir a partir de los 25 años y a partir de los 40 ya no produces. Por eso toda persona a partir de los 40 años debería consumir todos los días colágeno. ¿Qué recomienda la empresa en relación a su producto? No, mañana y noche. El contenido cucharada, un solo en un vaso con agua y tomarlo 2 veces al día. Otro producto importante que necesita tu organismo es el factor T. Algo interesante, tiene calostro, que es esa leche que produce la mujer cuando da luz en las 48 primeras horas, y es donde no acostumbraban
a poner al bebé en la madre, ¿no? En estas horitas, que es donde va a recibir el calostro, que tiene esas inmunoglobulinas, esos nutrientes que se van a transformar en defensa. Un producto muy interesante que si tú lees en la diapositiva, tiene calostro, uña de gato, graviola, diente de león, maca, algarrobo, chancapiedra, ganoderma. Son macro y micronutrientes de lo que hemos hablado. Macro y micronutrientes que van a permitir el buen funcionamiento celular. O sea, este es un producto para aquellas personas que sufren de desnutrición. Producto diseñado para proteger nuestro organismo, ya que tiene una acción inmunoprotectora. Se dice que aumenta las defensas de quien lo toma, ya que se puede considerar como una vacuna. Si tú quieres prevenir algunas enfermedades, ¿no? Y lo quieres usar como preventivo, una capsulita en la mañana, una capsulita en la noche. Si tú estás junto con una persona que ya tiene una enfermedad que puede contagiarte, una capsulita antes del desayuno, almuerzo y cena. Y si ya tú tienes la enfermedad, 2 capsulitas antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena. PH Moringa, ya sabemos que es el árbol de la vida, el árbol de la eterna juventud, el árbol milagroso. Ya sabemos que la moringa es un árbol que te ofrece gran cantidad de nutrientes y gran cantidad de elementos que van a permitir mejorar para el beneficio de tu salud. Se dice que tiene 20 veces más calcio que la leche. Se dice que tiene 17 veces más vitamina que la zanahoria, 15 veces más hierro que la espinaca, 10 veces más proteína que el yogur. O sea, tienes una planta que es ideal, que te ofrece gran cantidad de nutrientes y elementos que te van a prevenir una serie de enfermedades. Acompañado de otros ingredientes como el bicarbonato, el magnesio, la guanábana o graviola, el achiote, vitaminas, minerales, etcétera, etcétera. Este es un producto que también te ofrece gran cantidad de nutrientes. Aproximadamente 90 nutrientes, entre ellos más o menos 40 antiinflamatorios, 40 a 45 antioxidantes, ¿no? Los aminoácidos esenciales, 9 a 12 aminoácidos, o sea que te ofrece todo lo necesario para tu buena nutrición. Por eso lo usamos mucho en estos tratamientos como antibiótico, como antidiabético, anticancerígeno, antimicrobiano, antienvejecimiento, antiartrítico o antianémico, etcétera, etcétera, ¿no? Además que te fortalece el sistema inmunológico. Si es en sobre, el contenido de un sobre, un vaso con agua, que lo puedes tomar 9 de la mañana, 9 de la noche. Si lo tienes en cápsulas, pueden ser 2 capsulitas antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena. El otro producto es la clorofila, con 3 elementos importantes: la alfalfa, la selga y la espinaca. Aparte del perejil, la menta, la clorofila, este es un producto ideal porque te va a ofrecer la cantidad de hierro necesario para aquellas personas que tienen anemia. Rica en antioxidantes, oxigena, la clorofila es la que produce este proceso de fotosíntesis, donde te oxigena el organismo, fortalece tu sistema inmunológico, te ayuda también para los problemas digestivos y lo puedes usar también en una limpieza intestinal, que sería muy importante saber cómo limpiar el colon. ¿Qué recomienda la empresa? Fíjate, léelo, no te dejes llevar por nadie, tienes que leer. Dice diluir 5 mililitros, ahí te pone más o menos medio vaso con agua, ¿no? Y tomarlo por lo menos media hora antes del desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Usa los productos de Teoma con toda seguridad, con toda tranquilidad, porque están elaborados con los máximos estándares de calidad. Su proceso de fabricación se realiza en laboratorios certificados, pasan por controles de calidad estrictos basados en normas internacionales, contamos con registros sanitarios, fecha de vencimiento y certificados que respaldan y garantizan la calidad de nuestros productos. Muchas gracias. Espero que les haya servido esta información y vamos a dejar pues con nuestra anfitriona, nuestra amiga Cintia, para ver si hay algunas consultas, algunas preguntas, algunas inquietudes en relación al tema que hemos tratado hoy día. Con ustedes, Cintia. Pues, bueno, primero agradecer, doctor, porque ha sido una excelente información la del día de hoy. De verdad, como dice Sonia, nos ha orientado bastante a cómo saber alimentarnos de la manera correcta, ¿no? Porque no es comer, sino alimentarse. Y bueno, cómo repartir esos alimentos, esos nutrientes en el día. Y bueno, ya vienen las preguntas, vayan levantando ahí la manito de manera virtual, por favor, para que hagan sus respectivas preguntas. Y yo sí me he quedado con esa inquietud y mi esposa está, pregúntale. ¿Qué pasa con el caso de, por ejemplo, en mi caso que estoy gestando, y cuál es la cantidad? ¿Sería la misma ya que estoy en los primeros, el primer trimestre, ¿no? Entonces, ¿sería la misma alimentación o cómo sería, doctor?
Y sí, los productos los puedo Sí, consumir, sí, todos los productos, o sea, también no hay ningún problema, pero harinas. la dieta es fundamental. Ya hemos dicho que la dieta es fundamental, y sea normal una persona, sea una persona que está gestando, lo que necesitas, ¿no? Y a eso tienes que analizar, pues, cuál es la actividad que estás realizando y ingerir los alimentos en forma correspondiente, pues, ¿no? ¿No? O sea, estés gestando o no estés gestando, la idea es comer en cantidad, ¿no? Yo lo único que quiero que te pongas y te imagines ahorita cuánto comes de arroz. No solamente a ti, Cintia, sino a todos los que están ahorita en la sala. ¿Cuánto comen de ¿Cuánto arroz? Ya te expliqué al inicio, te sirves un cerro de arroz, ¿no? Un cerro de arroz cuando quieres comer más que, digamos, un puño. Te haces un pollo, un arroz con pollo y todavía le pones papa con la huancaína y todavía le pones, ¿no? La presa. ¿Y la ensalada? ¿Qué cosa te pones? Cebollita, ¿no? Y antes del arroz con pollo te tomas un caldo de gallina, ahí con bastante fideo, ¿no? Entonces yo no sé, no entiendo. ¿Para qué comemos demasiado? ¿No? Entonces eso es lo que tenemos que aprender. A ver, ¿cuál es la actividad que realizo? Y ahí tienes una acción y ver la cantidad, ¿no? Igual, una gestante también tiene que comer en esas cantidades. Por eso es que ahora se pide un control, ¿no? Dependiendo del momento en que está gestando y controlarle su peso para no hacerla subir, porque si una gestante sube de peso demasiado, pues trae problemas en su bebé que van a hacer, pues, ¿no? ¿Ok? Listo, doctor. Muchísimas gracias. Sí, de hecho, miren, primer mes ya subí 5 kilos y el doctor me dijo, no, es demasiado lo que he subido. Es demasiado ya agarrado. Bueno, son cosas de Ya que ves, por ajá, primera vez me pasa. demasiado, demasiado. Sí. Listo, doctor. ¿Quién más levanta la mano? Miren, acá me están inscribiendo al interno. Una chica de 35 años me dice que tiene el colesterol bajo. Sí, de hecho ya la conozco, es bien delgada, tiene el colesterol bajo. ¿Cómo sería, cómo complementaría su Pero, no, alimentación en no, todo pero caso con ¿cuánto tiene de productos? colesterol? ¿Cuánto tiene de colesterol? Eso es lo que hay que ver, ¿no? ¿No? Porque hay que determinar si la tendencia del colesterol, si es bajo porque tiene el colesterol que es bajo, normal, no hay ningún problema. Por eso hay que conocer, tengo un tema, se llama dislipidemia, donde hablo de colesterol, las cantidades que debe tener una persona cuando se hace un análisis, no cuánto debe tener de triglicéridos, pero hay que determinar si es a predominio del colesterol bueno, del colesterol malo. Hay muchas cosas que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Pero si hay colesterol y quiere aumentar, pues, un colesterol bueno, alimentos de origen vegetal que te ofrezcan grasa. Come aceitunas, come palta, ¿no? ¿No? Mucha gente dice, pero palta sí, la gente debería comer media palta diaria. Oiga, doctor, pero la palta hace daño para el hígado. No, olvídate, el hígado le hace daño a la palta. ¿Mm? Coman palta, por lo menos media. Coman aceitunas. Pero usted se pone jamonada, mortadela, chicharrón de prensa, y hablar, ¿no? ¿Mm? Por ahí creo que hay un señor que quiere hacer una pregunta, levantó una manito. Sí, Fernando FL, el León, a señor. ver, Fernando, haz tu Ah, pregunta, por favor. Fernando León, FL. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Fernando, te Buenas escucho. noches con todos. Gracias, doctor, de verdad, por su tiempo, por toda la información que nos ha regalado. La verdad, súper importante. Bueno, esta es una consulta, no solamente de manera personal, sino en el tema también de varios que tenemos amigos o clientes, ¿no? Que de repente trabajan en zonas muy altas. Yo, por ejemplo, ahorita estoy a 4.800 metros, ¿no? Trabajando en una unidad minera. Ujú. Y, por ejemplo, ahí, por ejemplo, las proporciones de carbohidratos, de lípidos, de grasas, ¿cómo varían? ¿No? No son las mismas, me supongo que cuando uno está en la costa, ¿no? No, definitivamente, definitivamente. Si tú estás en la costa y has subido a altura, tú mismo te das cuenta que tu digestión es más lenta. Entonces hay que comer en menos cantidad, menos cantidad. Yo viajo, por ejemplo, a Cusco, a Puno, he estado en Huancayo, está en La Oroya, por ahí en Junín. Pues yo como, primero que hay que comer despacio y segundo en poca cantidad, porque la digestión se hace más lenta en la altura. Pero después de comer tienes que dividir, tienes que comer todo, tienes que comer carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, todo eso se tiene que comer, pero en las proporciones que sean las necesarias. No hay después ningún límite.
ningún límite, pues, ¿no? Eso ya depende Inclusive de comer cada uno. más que en la costa, ¿no, doctor? Porque el frío hace que uno también tenga Sí, que alimentarse un poco más. porque te da calorías, Juan, porque te da las calorías, ¿no? Mm, Claro, ¿no? Ujú. Sí, ok. sí, no hay ningún Gracias, doctor. inconveniente en Gracias. eso, ¿no? Ya, listo. ¿Otra pregunta más? No te escuchamos, Cintia, estás con tu micro apagado. Ay, perdón, lo silencié. Digo que levanten la mano de manera virtual, no así porque no los puedo ver a todos, pero Claro. acá internamente me están preguntando cómo sería en el caso de las personas que tienen hígado graso. La alimentación, la palta, la aceituna, que a pesar que son ¿Que vegetales, tiene, perdón? también Hígado pueden graso. ser hígado graso, así es. Definitivamente va a influir, pero definitivamente lo que tiene que eliminar son las grasas de origen animal. Las grasas de origen animal son las que son las grasas saturadas, son las grasas que nos hacen más daño, son las que se transforman en ácidos grasos saturados. Y ahí tengo un tema sobre los lípidos, las grasas, para que conozcas cuáles son los saturados, cuáles son los insaturados. Generalmente uno debe comer más grasas de origen vegetal, no nueces, pecanas, y eso tienes un detalle muy importante, porque eso aumenta el colesterol bueno, disminuye el colesterol malo. Un ejemplo, sachaich. ¿Quién come sachaich? No te vas al mercado y te pides unas pepitas de sacha inchi, pártelas, ábrelas como un maní, cómetelo, es un poquito amargo, pero tiene los 3 omegas, y aparte que tiene los 3 omegas, te reduce el colesterol malo porque aumenta el colesterol bueno. ¿Mm? Entonces, esas son las ideas, ¿no? ¿No? Hígado graso, sí, tienes que comer, pero tiende a comer más alimentos, ¿no? Hígado graso come más verduras, come más alcachofa, come más espárrago, come alimentos más verduras. Esto es lo que debe inclinar a cuando tengas una persona que tenga hígado graso, que nosotros le llamamos esteatosis hepática, más verduras, más frutas. Esa es la idea. ¿Algo más? Doctor, acá están preguntando si la aceituna no es alto en sodio, doctor. No, lo que pasa es que las aceitunas en muchas casas, como compran bastante cantidad, lo ponen en agua y le echan sal, ¿no? Y no, solamente ponle agua y se acabó. La aceituna no tiene mucho sodio, así que, ¿no? Es el detalle ponlo en agüita, pero agua sola, sin sal, ¿no? Y come tus aceitunas, de ahí se Listo. obtiene el ¿Alguna aceite de otra oliva, pues, y pregunta? el aceite de oliva es ideal, pues, ¿no? Si no que lo estarías comiendo, ¿no? Claro que para que sea aceite de oliva tiene que estar prensado al frío, pues, ¿no? Teolip, claro, por ahí me dicen teolip, ideal teolip, ajá. Alcachofa, espárragos, eso debemos comer, ¿ok? Claro. ¿Alguna otra pregunta, familia? O equipo, alguna pregunta más, alguien que levante la mano antes de finalizar. Creo que la señora María Inés estaba levantando la mano. A ver, A ver, aperture su ya cámara, activa. perdón, su Activa audio. que Sí, active su audio. Sí, Te doctor, escucho, buenas María Inés. noches. ¿Cómo está, doctor Néstor? ¿Cómo está? Buenas noches. Para alguna persona que sufre de aneurisma cerebral o ha tenido aneurisma, ¿qué se le puede recomendar? A ver, ahorita no tenemos el producto, pero ojo, maíz morado, maíz morado. El maíz morado que venía en el teobar, ese color que tiene del maíz morado es porque tiene un pigmento, ese pigmento se llama eh, antocianinas, y las antocianinas es un antioxidante que va a permitir evitar problemas de, por ejemplo, infartos, anginas, aneurismas, varices, presión arterial. Si lo acompañas con romero, mucho mejor, como es el que viene en el teobar. El teobar es una mezcla que no lo tenemos ahorita, que no debería faltar este producto, pero es una mezcla de romero, ¿no? Con maíz morado y caigua. Es ideal, caigua, pero como ensaladita. Eso ayuda mucho para las personas con aneurisma. No tenemos ahorita, pero el teobar sería lo ideal. ¿Ok? excelente. ¿Alguna otra pregunta antes de terminar? Acá están escribiendo. Pregunten, por favor, no tengan miedo que el doctor es muy les va a contestar mejor Gracias, que yo. doctor. Bueno,
Me dicen si acá, por ejemplo, el alcachofa y el espárrago que vienen en conserva, si es recomendable. O sea, que vienen en lata y vienen Sí, envasados. sí, no, lo que pasa es que generalmente estos productos tienen conservantes, ¿no? Tienen que tenerlos para que puedan durar enlatados y todas esas cosas, ¿no? Lo más práctico es lo natural, pues, pero agarra tu alcachofa, métela en agüita, sancóchala, tómate esa agüita, cómetelas estas, igual que el espárrago. ¿Para qué tienen que estar comprando envasados que vienen con preservantes? ¿Mm? ¿No? Bueno, si lo Yes. tienes, si tienes la posibilidad de que te lo regalen o lo tienes a la mano, pues consúmelo, ¿no? Listo, doctor. Ni hablar, pues, ¿no? Muy Pero sí, buena, y ya les... muy buena la capacitación del día de hoy. Todos hemos aprendido, nos hemos ilustrado y más que todo, vamos de todas maneras a mejorar nuestra alimentación. Por ahí alguien decía, Carolina, que estaba ya provocando lo que estaba mencionando usted, pero no, nada de pollo al abrazo, por ahí unos gustitos, pero no en exceso. Pero te doy un secreto que todo el mundo tiene que tenerlo en cuenta. No vayas a pensar que a mí no me gusta el pollo a la brasa. Cuando vaya a Trujillo, a esa zona, ya saben, me llevan Claro que sí, doctor. a comer pollo a la brasa. Yo no tengo ningún problema. Pero ¿sabes qué? Media hora antes me regalas en un vaso con agua un sobrecito de fibra. ¿Qué pasa con la fibra? La que es insoluble, que se quede en el intestino, me jala toda esa grasa y no pasa a la sangre. Así que no vayas a pensar que no me gusta sí me gusta el pollo a la brasa. Yo hago acá mis salchipapas, yo hago acá mis hamburguesas en casa. Pero los domingos, mañana, si tú vieras mi mesa, a mí me acostumbró mi padre que los domingos tengo que comer salchicha, tamales, rellenos, camote frito. Así que imagínate, pero previo a eso, toda mi familia, 2 cucharadas de fibra en un vaso con agua y listo. Y después de media hora, esto es guerra, a comer todo lo que quieres comer. Así que secretos hay. Lo que pasa es que no tienes acostumbrado a comer fibra. ¿No te gusta? Ok, listo, no sé, tú dirás, Cintia, y si hay la posibilidad, si hay una próxima que quieran hacerlo, yo les recomiendo limpieza intestinal. Así es, doctor. Entonces queda la invitación para que vengan acá a la ciudad de Trujillo. Lo vamos a coger con mucho cariño, con su plato a la brasa y su ceviche norteño. De todas maneras, doctor, para una capacitación presencial ya está invitado. Y bueno, ya saben, a consumir su fibra de manera diaria, ¿sí? Todos, porque tenemos en abundancia en stock tiendas. Y bueno, mejorar nuestra nutrición. Doctor, los tenemos el próximo sábado con un súper tema que nos dijo, ¿verdad? Entonces, quedamos coordinando al interno el sábado 7 de la noche, como todos los sábados. Listo. El doctor Néstor Sí, ya, correcto. Yo le sugiero limpieza intestinal. Así es, forma parte, como debe ser, y su Gracias, doctor, muy bueno. Buenísimo la capacitación, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, gracias Bien. a todos, cuídense, gracias. Nos vemos, familia, equipo, nos vemos, bendiciones para todos. Preparen sus preguntas para que no tengan dudas. Así es. Gracias, hasta la próxima, cuídense.